Depende, es interpersonal, depende de cada paciente, obviamente. En general son pacientes mayores de 40 o 50 años donde ya saben de manera social o por alguna propaganda, en este caso, que deben hacerse algún control prostático dependiendo de la edad o por alguna patología específica. Eso depende sobre todo del rango etario. Pacientes más añosos consultan más por problemas prostáticos o disfunción sexual, y los pacientes más jóvenes quizás más por vasectomía, fimosis, que son patologías del pene, patologías benignas del pene, enfermedades de transmisión sexual. Depende del rango etario, depende de la consulta. El más joven va solo y suele venir con alguna preocupación específica, y el paciente más añoso es el paciente que más depende, y quizás eso por un contexto familiar de cómo se fue formando, pero es la mujer la que hace del cuidado de cada uno de los integrantes. A veces no saben ni lo que toman directamente, y ya directamente, exactamente, vienen al cuidado específico de la mujer o arrastrados por la mujer a la consulta. Como va a depender sobre todo de la patología. Probablemente una patología prostática no lleve o no traiga tanto pudor al paciente como una patología de disfunción sexual. En general es siempre antes de irse esa pregunta o ese comentario sobre la disfunción sexual eréctil, que se da siempre al final de la consulta. Consultan por otra cosa y siempre como recordatorio, como una cosa, como un anexo a la consulta, viene esta, que también requiere en realidad de una consulta amplia. Es un tema muy amplio la disfunción sexual eréctil. No solo es un mal funcionamiento de la función eréctil del pene, sino un predictor incluso de riesgo cardiovascular global a 20 años. Es decir, un problema arteriovenoso del pene puede predecir un problema arteriovenoso en general, que incluye el corazón y los demás órganos. En general, muchas veces vienen derivados de amigos, es decir, estuve con este urólogo, yo tuve este problema y fui a verlo a él, o si ya saben que ese problema es resuelto en el urólogo, lo mandan, o muchas veces, como te decía antes, traídos por la mujer directamente, porque ven que a la noche se levanta 20 veces a orinar, o que no está orinando bien, y ya le empieza a preocupar todo esto y lo lleva al urólogo directamente, lo trae. Es interpersonal, como el cuidado personal de cada uno. Pero más allá de eso, esto es en general. Acá en Bahía Blanca no hay. El urólogo no solo cuida, además de los genitales externos masculinos, sino hace riñón, vejiga, uréter y próstata, que son órganos que compartimos. Bueno, en el caso de la próstata no, pero los demás comparten ambos sexos, digamos. No es solo tarea del hombre o para el hombre. También la incontinencia de orina femenina, por ejemplo, es un motivo de consulta muy frecuente. Incluso la medicina mutó de una medicina más tradicional que era más paternalista y tenía ese nombre, donde el médico estaba al cuidado del paciente y demás, ahora una medicina que es más libre y que tiene que consensuar médico-paciente, y que ya no es esto que el médico dice hay que hacerlo, sino que hay un consenso mucho más amplio. Claro, exactamente. Había en un momento, la medicina era solo del hombre. Y eso se va heredando, más allá de que la mujer fue tomando la práctica. Hay varios controles, como el tacto rectal o la ecografía prostática, que son necesarios hacerlo incluso anualmente en los hombres a partir de 50 años o de 40 años en caso de tener abuelos o padres con cáncer de próstata. Y eso probablemente muy pocos lo saben, incluso muchas veces los pacientes que consultan en guardia y demás son pacientes mayores de 70 años que no vieron nunca a ningún urólogo. Diferencia entre la mujer y el hombre es que el pene es visible, ¿sí? Entonces, en el caso de las enfermedades de transmisión sexual son mucho más evidentes. Y eso hace que la consulta sea más rápida y más concreta, ¿sí? Tengo esta lesión. En general, por lo menos en la clase media, digamos, tiene que ver con el acceso primero el acceso a la salud, que eso es más allá de tener acceso a ciertas campañas de prevención. A veces uno tiene una lesión, por ejemplo, en el pene, y quizás llegar a la consulta le cueste mucho, ¿sí? Sobre todo con el especialista. Hasta que la lesión no es más grande o más... Sí, o sea, más difícil de tratar. Claro. Hay casos, y los médicos, en general todos los médicos clínicos, médicos de guardia, están familiarizados con la enfermedad de transmisión sexual, pero a veces los tratamientos sí requieren específicamente de un urólogo. Entonces ahí puede haber un retraso en la consulta.
La vasectomía es la sección del conducto deferente y el conducto deferente es justamente el encargado del traslado de los espermatozoides que se van creando en el testículo y se trasladan junto con el líquido seminal para luego eyacular. Acá en Argentina en este caso están las leyes de fertilidad que específicamente lo que dicen es que obviamente cualquiera puede hacerse una vasectomía a partir de los 18 años habiendo tenido o no tenido hijos. A partir de los 16 años se toma, al igual que las mujeres, como un principio de autonomía, ¿sí? Donde más allá de ser menor de edad, puede o podría decidir sobre su salud sexual y reproductiva, en este caso. Habría que individualizar cada caso, no requiere de una justificación previa del paciente porque es una práctica que está contemplada. La ley creo que de salud reproductiva, que incluye la interrupción voluntaria del embarazo, me parece que es del 2018, 2019, y esto da ese principio de autonomía donde cada uno de los pacientes mayores de 18 años, que en tal caso que no tienen que demostrar ni no estar locos, ni pueden decidir sobre su salud reproductiva. Esto significa tener o no tener hijos.